Talavera de la Reina acoge este viernes y sábado las sextas jornadas Católicos y Vida Pública organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas para reflexionar sobre la presencia de los católicos en la sociedad, centrándose en ámbitos como el papel de los medios de comunicación, el testimonio en la vida pública y familiar y también una propuesta de finanzas éticas. Buenas noches, testimonios, ponencias a cargo de expertos y también momentos para la oración de la mano de la música conforman este programa que terminará con una ponencia y posterior celebración de la Santa Misa presidida por el nuncio de su Santidad en España, Monseñor Bernardito Cleofás. El presidente de Castilla-La Mancha pide en el Comité de Regiones de Bruselas ayudas para la Dana, una petición que ha sido criticada por el Partido Popular, que asegura que pide en Europa lo mismo que negó hace una semana en las Cortes de Castilla-La Mancha. Prevención, información y coordinación son los tres pilares de la campaña de vialidad para las carreteras de Castilla-La Mancha de cara al invierno. El Gobierno desplegará 180 quitanieves y 33.756 toneladas de fundentes en la red de carreteras del Estado en la comunidad autónoma. Pasear por el legado botánico de la España islámica ya es posible en el Museo de Santa Cruz de Toledo. 14 especies diferentes florecen entre sus claustros para acercar al público el pasado andalusí de la península ibérica a través de las plantas, un proyecto que se extenderá en primavera al Museo Sefardí. Desde la emisión de las primeras imágenes en movimiento en 1926 hasta la alta definición de hoy en día, hoy Día Mundial de la Televisión, nos acordamos de este invento que, a pesar de los cambios sufridos desde su invención, nos permite acompañarles y formar parte de sus vidas. La incertidumbre en diferentes ámbitos de nuestra vida y de la sociedad de la que formamos parte marca los tiempos presentes donde se incardinan las jornadas Católicos y Vida Pública que comienzan mañana en Talavera de la Reina y que se celebrarán en el Centro Cultural Rafael Morales. Las jornadas Católicos y Vida Pública, organizadas por el Centro de Talavera de la Reina de la Asociación Católica de Propagandistas, suponen la apertura de un espacio para el pensamiento y la exposición de diferentes propuestas de acción. Durante 2 días, diferentes ponentes reflexionarán sobre la proyección de la fe católica en la vida pública y familiar, la evangelización y la ética en las finanzas y sobre cómo comunicar la verdad en tiempos de incertidumbre. La incertidumbre para el católico no debería existir, porque nosotros tenemos compuesta la confianza en aquel que más nos ama y en el Señor. Pero bueno, vivir en la sociedad conlleva que estás viendo pues, que los jóvenes no pueden colocarse, que no pueden tener vida propia, que no pueden formar una familia, que los puestos de trabajo se mueven, que no hay un empleo consolidado. Todo eso que rodea a la sociedad pues, genera incertidumbre en las personas. Las jornadas comienzan mañana a partir de las 7 menos cuarto de la tarde y se cerrarán con una ponencia a cargo del nuncio de su Santidad en España, Monseñor Bernardito Cleofás, quien también presidirá la Eucaristía de clausura a partir de las 8 de la tarde. 2 días intensos de trabajo y formación que se abrirán con una ponencia a cargo del arzobispo emérito de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez. Entre los ponentes está también José Antonio Méndez, periodista y secretario de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, que hablará sobre cómo comunicar la verdad. Será el sábado a partir de las 12 del mediodía. Abordar la libertad de los medios de comunicación al hilo de la reforma que ha habido reciente, más que la reforma de la propuesta legislativa que ha tenido el Estado recientemente de controlar los medios de comunicación a través de determinadas medidas, y en ese ámbito pues va a intervenir José Antonio Méndez, periodista y miembro del equipo de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, pues que nos va a dar su visión de este problema generado hoy en día en la sociedad, también en las redes sociales, de cercenar la libertad de expresión. Ya por la tarde a las 6:30, Jaime Trujillano, asesor financiero católico, expondrá a todos los presentes una propuesta de finanzas éticas. Tiene una propuesta ética para llevar al mundo de los negocios, que es invertir a través de fondos de inversión, a través de generación del dinero que tenemos para invertir, pero que esos proyectos de inversión vayan a empresas que verdaderamente son éticamente responsables, es decir, que sus inversiones pues, no vayan destinadas a financiar abortos o a financiar la trata
de que esto existe, la trata de personas o el negocio con personas o simplemente a empresas que verdaderamente cuidan a sus trabajadores. Junto a las ponencias, el programa incluye momentos de oración y música. Mañana viernes habrá un concierto a cargo del grupo Peregrinos de María. El sábado a mediodía un testimonio de León Martínez, componente de Jacuna. Y a las 5 de la tarde ofrecerán su testimonio el grupo de las Hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión. Las jornadas se desarrollarán en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Plaza del Pan, en Talavera de la Reina. El presidente de Castilla-La Mancha pide en el Comité de Regiones de Bruselas ayudas para la Dana, una petición que ha sido criticada por el Partido Popular, que asegura que pide en Europa lo mismo que negó hace una semana en las Cortes de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page participó en la reunión del Comité Europeo de las Regiones, que cumplía su 30 aniversario, para dar a conocer la situación que ha dejado la Dana en diferentes comunidades autónomas españolas. Una petición que unió el agradecimiento por la ayuda ya recibida y también a la necesidad de habilitar cauces más ágiles y rápidos en estas situaciones de emergencia. Venimos a reclamar esa ayuda y a pedir, además, que en el conjunto de las reflexiones de la Unión Europea sobre la flexibilización de los fondos, sobre los distintos que nos afectan, fondos de cohesión, los Next Generation, fondos regionales, se pueda establecer en esa flexibilización también una implementación para mecanismos de rapidez ante las emergencias. Desde Castilla-La Mancha, el presidente del Partido Popular criticaba la intervención de Page ante el Foro Europeo por pedir en Bruselas lo que negó en la región con su no asistencia al Pleno de las Cortes de la semana pasada, donde se trataron estos asuntos. Y lo que el jueves Page no quiso escuchar porque no vino al Pleno, o el PSOE tildó de ocurrencia, hoy es el discurso básico con el que Page se ha presentado en el Comité de las Regiones, por cierto, órgano no consultivo, sin capacidad de decisión y sin capacidad ejecutiva, en el que Page ha hablado de estas cuestiones que, con humildad, pero con realismo, yo ya les hablaba en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado jueves. Núñez ha recordado que este comité es un órgano sin capacidad de decisión, por lo que habría sido necesario que Page hubiera acudido al Pleno del jueves para presentar ante Europa un consenso del Parlamento Autonómico. Prevención, información y coordinación son los tres pilares de la campaña de vialidad para las carreteras de Castilla-La Mancha de cara al invierno. El Gobierno desplegará 180 quitanieves y 33.756 toneladas de fundentes en la red de carreteras del Estado de la Comunidad Autónoma. En la campaña de vialidad invernal 2024-2025, Castilla-La Mancha va a disponer de 180 camiones quitanieves, 3 más que la pasada campaña, 101 estaciones meteorológicas, 37 plantas de salmuera, 34.000 toneladas de fundentes, 500 más que la anterior campaña y 2.237.500 litros de salmuera, 95.000 toneladas más que el pasado año. A esto hay que sumar la red de aparcamientos de emergencia ubicados en las 5 provincias. Y 13 aparcamientos de emergencia. Decirles que 7 en Toledo, 2 en Ciudad Real, 2 en Cuenca y 2 en la provincia de Guadalajara. Estos aparcamientos tienen una capacidad para un total de 3.639 vehículos pesados. En el dispositivo, que se prolongará hasta el 30 de abril, se van a movilizar 709 trabajadores de empresas, concesionarias y personal también de la propia Administración. Milagros Tolón ha destacado cómo la prevención, la coordinación entre las diferentes administraciones y la información a todos los usuarios de la red de carreteras serán los 3 pilares fundamentales de la presente campaña. La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal especializado en el robo de mercancía en camiones que operaba en las provincias de Madrid, Zaragoza, Burgos, Toledo, Cáceres, Guipúzcoa y Guadalajara. Se han esclarecido 36 delitos y recuperado 3 cabezas tractoras y 3 semirremolques. Los efectos sustraídos variaban desde electrodomésticos hasta prendas de vestir en mercancías valoradas en 700.000 euros. Como resultado de esta operación se ha detenido a 6 personas e investigado a otras 4 con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, a los que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, daños, hurto, falsificación de documento público y robo o hurto de uso de vehículos.
La reserva hídrica española supera la mitad de su capacidad total, en concreto alcanza el 51,1%. Tras las lluvias registradas estas 3 últimas semanas, los embalses de Castilla-La Mancha han recuperado 142 hectómetros cúbicos, almacenando 2.664, una cifra que supera el 45% de su capacidad total. Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica, la cuenca del Tajo se encuentra por encima de la mitad del embalse. El pantano de Entrepeñas ha crecido en 45,68 hectómetros cúbicos, supera así los 550 de los 813 que puede almacenar. Buendía, por su parte, ha crecido en 13 hectómetros cúbicos, acumulando 537 de los 1.700 que suponen su capacidad total. Hasta el mes de septiembre nacieron en España un total de 239.883 niños. De ellos, 8.791 fueron en nuestra región, una subida más significativa en el ámbito regional, ya que supera el 2%, mientras que en nacional es de apenas un 0,9%. A pesar de ello, se trata de un aumento destacable, puesto que en la última década no se había dado en ningún momento y cada año había menos nacimientos que el año anterior. En Castilla-La Mancha, en el mismo periodo, pero de hace 8 años, nacieron casi 12.000 bebés, 3.000 más que en 2024, una tendencia que se ha ido repitiendo desde 2016. Con este aumento, la nuestra es la quinta región con mayor número de nacimientos. El señor arzobispo de Toledo bendecía el pasado 29 de septiembre el templo parroquial de Illescas, que había permanecido cerrado desde el mes de julio por las obras de restauración que se han realizado a lo largo del verano. Acabar con las humedades, consolidar el suelo en algunas zonas y una iluminación más adecuada y económica ha sido el grueso de los trabajos, que se han completado con las labores de pintura que han mantenido la estética anterior, unas obras cuyo coste supera los 200.000 euros. El pasado 8 de julio cerraba sus puertas la iglesia Santa María de Illescas con motivo de las obras de restauración que se han desarrollado a lo largo del verano. 30 años después de la gran obra que se acometió en este templo, eran necesarios estos trabajos de mantenimiento y reparación. Porque la obra grande se hizo en el año 97, se acabó, estando don Gregorio de párroco. Pero el interior, que también en ese momento se había arreglado, necesitaba atender a las humedades que habían salido, ciertos arreglos en el suelo, por tanto pintura también y al mismo tiempo iluminación. El pasado 29 de septiembre el señor arzobispo de Toledo bendecía este templo parroquial, que de nuevo abría sus puertas para celebrar los sacramentos y vivir la pastoral comunitaria. Una vida que a lo largo del verano ha transcurrido en el santuario de la Virgen de la Caridad. Gracias a Dios hemos podido hacerlo con rapidez para que de nuevo el culto se haya reabierto. Las aportaciones están siendo, porque estamos todavía asciende a más de 200.000 euros lo que se ha hecho. El ayuntamiento ha colaborado con una aportación importante. Estamos esperando también una aportación de la Diputación, el mismo Funcabe también con un pequeño donativo importante, porque nos han acogido en el santuario durante el tiempo que la iglesia ha estado cerrada, ¿no? Unas obras que han salido adelante gracias también a los voluntarios que han colaborado con su trabajo oculto y labor callada, embalando las imágenes, los cuadros y limpiando este templo, que de nuevo abre sus puertas como un lugar agradable y bello para el Señor. La Fundación Rebeca Teijeiro celebra este viernes un concierto benéfico en el que actuará Hakuna Group Music Toledo. La cita será a las 7 de la tarde en la finca Los Lavaderos de Rojas. Tras el éxito de la recogida solidaria de material que han organizado para los damnificados por la Dana de Valencia, ahora convocan este concierto, que será su primer evento solidario. Los donativos irán destinados a impulsar futuras iniciativas de la Fundación. La Diputación aprobará mañana viernes una declaración institucional conjunta apoyando la iniciativa de inhumación con honores de los reyes Recesvinto y Bamba. De esta forma, la institución provincial se suma así a la iniciativa popular liderada por el historiador Jorge Miranda, junto con el exalcalde de Toledo y abogado Joaquín Sánchez Garrido, y la asociación Foster Swiss, que busca promover una causa noble como es el traslado de los restos de los reyes Bamba y Recesvinto a un lugar que les otorgue el reconocimiento y el honor que se merecen.
La iniciativa busca reivindicar y honrar la memoria de aquellos que con su sabiduría y liderazgo sentaron las bases de lo que hoy conocemos como España. El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para debatir públicamente la subida, calificada por los socialistas como masiva, de impuestos del alcalde Carlos Velázquez. El PSOE cree que el regidor toledano debe dar explicaciones a la ciudadanía sobre el incremento del IBI, la tasa de basura, la tarifa de la hora, la nueva zona de aparcamiento regulado y la nueva tasa a los autobuses turísticos. Impuestos y tasas que se recogen en las ordenanzas fiscales y que necesariamente tienen que ir integradas en los presupuestos del próximo año, del cual el Grupo Municipal Socialista tampoco tiene información. El grupo mayoritario del Ayuntamiento de Toledo a día de hoy no tiene conocimiento de ningún nuevo proyecto de presupuestos para el año que viene. No ha habido ningún contacto ni ninguna negociación, a pesar de haber estado sentados con el alcalde la semana pasada en su despacho para debatir temas importantes de ciudad. El tema del presupuesto, bueno, pues es una incógnita que espero que en breve se vaya despejando. El debate sobre las ordenanzas fiscales no se produjo en el pleno del pasado mes de octubre porque de común acuerdo entre los grupos el pleno quedó suspendido por la Dana. Pero pasado un mes el Grupo Municipal Socialista entiende que es un debate que se debe producir porque es de vital importancia para los vecinos de Toledo. Revitalizar los barrios impulsando el mercado de proximidad. Así nace el Bono Comercio, una herramienta que conectará a los pequeños establecimientos toledanos con los consumidores para fomentar las compras durante esta Navidad. Sector que además en esta ciudad, como en todos los sitios ahora mismo del mundo, sufre, entre otras cosas, no voy a decir el acoso, pero sí los inconvenientes a veces de este comercio digital que es muy necesario para muchas cosas, pero donde a veces se nos pierde de vista un poco la necesidad de seguir acudiendo a los comercios que tenemos cerca de nosotros. Con este objetivo, Ayuntamiento, Diputación y comerciantes de Toledo se han unido para ofrecer 1.500 abonos de 10 euros para los toledanos que realicen sus compras en el mercado de proximidad. La voluntad es de potenciar el comercio, las compras en Toledo durante esta campaña de Navidad, apoyando a los establecimientos que están adheridos a este programa, promoviendo la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local, así como también ayudar a fidelizar el comercio de proximidad. Una iniciativa a la que ya se pueden inscribir los pequeños comercios en bonocomerciotoledo.com. Los consumidores podrán adquirir su bono del 10% de descuento a partir del 15 de diciembre. Se generará un mapa interactivo donde el ciudadano puede ver que efectivamente qué comercios están adheridos, puede hacer un filtrado por tipo de comercio. A ver, una zapatería, pues esta zapatería de Santa Teresa. Una herramienta que pretende extenderse en el tiempo y por toda la provincia para ayudar a revitalizar los barrios, un objetivo que será realidad en diciembre con la apertura del nuevo mercado de abastos. No solamente con un supermercado de tamaño mediano, que va a mejorar con mucho la atención que se prestaba hasta este momento, sino también con la nueva experiencia que van a ofrecer los comercios tradicionales, con un mercado completamente renovado que va a ofrecer un servicio muchísimo mejor que el que se ofrecía. Las compras en comercios locales promueven el consumo responsable y tienen un impacto positivo en la comunidad a través del fomento de la economía local y la generación de empleo. Pasear por el legado botánico de la España islámica ya es posible en el Museo Santa Cruz de Toledo. 14 especies diferentes florecen entre sus claustros para acercar al público el pasado andalusí de la península ibérica a través de sus plantas. Un proyecto que se extenderá en primavera al Museo Sefardí. No existe ningún otro jardín, es una planta andalusí 100%. Entonces, siempre tenemos que partir de esta para recuperar el patrimonio histórico y vegetal de esa época. El Museo de Santa Cruz se ubica sobre los complejos palaciegos islámicos de la ciudad de Toledo. Qué mejor espacio para albergar la botánica andalusí en sus jardines. Los museos no deben verse como meros contenedores de piezas, de bienes patrimoniales, sino que son espacios, como he dicho, de aprendizaje, de educación y también de ocio y deleite. Y este espacio en especial hemos querido incorporar a este paseo tan agradable por estos claustros la posibilidad de que el público
conozca un poco más de ese pasado, de esa tradición andalusí. El naranjo amargo, el tejo, el olivo, la rosa, el mirto, el arrayán morisco, la violeta. Un recorrido con 14 especies recuperadas de las investigaciones del toledano Ibn Basal en el siglo XI. Es en el siglo XI cuando aparecen los primeros tratados de los, digamos, grandes agrónomos que venían de la parte andalusí y que nos han servido de alguna manera como instrumento para ver cuál sería la definición de los jardines en ese siglo XI cuando Toledo, pues de alguna manera se convirtió en capital de un reino de taifa. Sembrar un patrimonio que florecerá en primavera, momento en el que este jardín andalusí se extenderá al Museo Sefardí. El recorrido está totalmente integrado con el contenido expositivo del museo. Las especies que se han seleccionado son especialmente diversas y vamos a señalar lo que nos une, ¿no? La cultura sefardí desde el siglo X hasta el XIV, que estuvo vigente en Toledo, con herencia del mundo converso posterior, pero ya en otra etapa de la historia de la ciudad y de España, pues prácticamente es una esencia museográfica. Una oportunidad diferente para conocer una parte de la historia de la ciudad de las tres culturas, raíces del pasado necesarias para mirar hacia el futuro. Los árboles, con sus características, con las plantas medicinales, etcétera, dan sus beneficios, sus frutos, su bienestar, su curación, independientemente de a qué religión o a qué cultura pertenezcas. Fruto de la colaboración entre el Centro de Estudios sobre Toledo Islámico, los museos investigadores, botánicos y ciudadanos que participaron en la plantación, se hace realidad este jardín, cuyo aroma trasciende fronteras, tiempos y realidades. En plena posguerra, con las huellas de la contienda en sus edificios, Lluc Garín vino a Toledo en una visita que repetiría en otras ocasiones. Este abogado polifacético, que también fue escritor, periodista y un amante de la fotografía, es el protagonista de la última entrada de Blog Toledo Olvidado, que nos propone un viaje al año 1949. Visitó Toledo en varias ocasiones, dejando, como ven en las imágenes, la muestra de su talento. Porque Luis Bertrán Lluc Garín fue un gran apasionado de la fotografía y hombre polifacético donde los haya. Abogado, político, conferenciante, escritor y periodista. Y un gran viajero. Nació en Valencia a comienzos del siglo XX y en su archivo fotográfico no faltaron las imágenes de Toledo que visitó en varias ocasiones, hasta el punto de que el blog Toledo Olvidado nos muestra en su última entrada las más antiguas de su serie de estancias en la ciudad y se reserva el resto para otras entradas, para ir degustando poco a poco el sabor de la fotografía antigua, con lo que ello conlleva para reencontrarnos con esos lugares que nos resultan tan familiares, aunque el paso del tiempo haya dejado su huella. Pero en este viaje a través del tiempo, en el que recorreremos el entorno de la Puerta del Cambrón o veremos un burro en la calle Alamillos de San Martín, nos encontraremos con esas fotografías imprescindibles para cualquier viajero. El monasterio de San Juan de los Reyes, desde el exterior y el interior, la iglesia de Santo Tomé y, por supuesto, la catedral. Llamará especialmente su atención la fuente de su plaza o esta vendedora ambulante. Claro que Toledo se encontraba en plena posguerra y es doloroso recordar el estado de algunos de sus edificios con las huellas de la contienda bien visibles. No olviden que estas imágenes fueron tomadas en 1949. La torre de la iglesia de la Magdalena, el Arco de la Sangre y el solar de la Posada de la Sangre y, por supuesto, las ruinas del Alcázar. Sirvan estas imágenes de aperitivo de lo que nos espera en próximas entregas para comprobar así el cambio de la ciudad con el paso de los años, pero sobre todo reflexionar sobre el Toledo de entonces y el de ahora.
Desde la emisión de las primeras imágenes en movimiento en 1926 hasta la alta definición de hoy en día. Hoy, Día Mundial de la Televisión, nos acordamos de este invento que, a pesar de sus cambios sufridos desde su invención, nos permite acompañarles y formar parte de sus vidas. Un aparato que permitió la emisión de imágenes en movimiento por primera vez en la historia. Es la televisión mecánica que el físico escocés John Logie Baird dio a conocer en 1926. El punto de partida de este invento que vino a revolucionar nuestras vidas y al que dicen que dedicamos casi 4 horas al día. Echen cuentas, cualquier persona a sus 70 años habrá pasado 10 frente a la pantalla. La BBC realizó la primera emisión abierta al público y en el año 36 puso en marcha su servicio regular. Hello, Radio Olympia. This is direct television from the studios at Alexander Palace. And now we're going to see and hear someone you know well, Miss Helen Mackay. Arrancaba así el primer programa en directo de la historia de la televisión, un espacio de variedades. Solo los 20.000 afortunados que contaban con estos primitivos dispositivos pudieron seguir este y otros contenidos como la coronación del rey Jorge VI en el año 1937. We are inside the Abbey for the most solemn and dramatic pictures that have ever appeared on the screen. The ceremony that has remained unchanged for 1,000 years. De la televisión de aquí quizá recuerden estas imágenes y sobre todo este molesto pitido. Esta imagen estática, que solía iniciarse normalmente 1 hora antes de comenzar cualquier tipo de programa, era una señal de prueba que servía para ajustar la imagen de los televisores. De la carta de ajuste a la televisión de hoy en día. En el año 96, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión, un invento que desde las imágenes en blanco y negro a las de color tanto ha influido en nuestras vidas, como para convertirse en la tercera actividad, después de trabajar y dormir, a la que más tiempo dedicamos. Lo de que ese tiempo sea provechoso depende de su elección, porque no todos los programas son iguales, no todos los canales lo son. No lo veo ahora, tenían un archivo vuestro. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Un día de cielos grises en la capital, entre los que ha conseguido salir el sol hacia la hora de la comida. Así ha sido el jueves en Toledo, con un tiempo ligeramente más frío y con el viento soplando con más fuerza. El paso de la borrasca Caetano ha tenido la culpa, que ha dejado la peor parte hacia el norte y el este del país y que mañana seguirá dejando un tiempo muy parecido al de hoy. De hecho, este viernes en la región esperamos de nuevo rachas muy fuertes de viento del oeste y noroeste en las primeras horas de la mañana, que afectarán especialmente a las sierras de Segura y Alcaraz, al campo de Llín o al corredor de Almansa. Un día de cielos nubosos o cubiertos también aquí en la provincia de Toledo, donde se alternarán las nubes y los claros y no se descarta alguna lluvia débil. El termómetro oscilará entre los 17 grados de máxima y los 11 de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.